Mi esperanza está en Dios hasta el final. Sean todos cordialmente bienvenidos a la Iglesia Mi Esperanza, la casa del Señor. Hoy nos gozamos y nos regocijamos en Él. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer juntos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, palabra infalible, palabra fiel, palabra verdadera. Que alguien diga amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías, y al desenrollarlo encontró el lugar en donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles, diciéndoles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Amén. Qué buena palabra. Cada vez que nosotros leemos la escritura, si tomáramos un tiempo para meditar en ella, aprenderíamos muchas cosas. Si nos quedáramos en estos poquitos versículos que hemos leído, Dios se revelaría de una manera especial si pasamos un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación. Es tan importante tener eso en cuenta cuando estamos de frente a la palabra del Señor, para que no la recibamos ni con afán ni con ligereza, sino para que permitamos que ella se vuelva vida en nosotros. Amén. Lo que estaba leyendo Jesús era lo que estaba escrito en el profeta Isaías y que en nuestras Biblias aparece en el capítulo 61 y el versículo 1. Pero a él se lo pasaron y él lo leyó y después de leerlo dijo: esa palabra hoy se está cumpliendo en ustedes. Él les estaba diciendo: soy yo el ungido, soy yo el que puede decir el Señor está sobre mí, soy yo el que ha sido enviado para anunciarles buenas nuevas. Diga: anunciando las buenas nuevas. Así se llama el mensaje de hoy. Y es muy importante entender que esa palabra que se cumplía en Jesús, Dios está esperando que se vea cumplida en cada uno de nosotros. Diga amén. Esa es la palabra del profeta Isaías que se cumplió en Jesús ahí delante del pueblo, pero que Dios está esperando que se cumpla en cada uno de nosotros. Diga: yo también fui ungido, yo también fui escogido, yo también soy enviado para anunciar las buenas nuevas. No sé si usted sabía lo que significa la palabra evangelio. Yo particularmente hasta hace 23 años que tuve mi experiencia con el Señor, me encontré con Él y me rendí ante tanto amor y su vida fue transformada y mi vida fue transformada. Yo hasta ese entonces tenía, como muchas personas, un concepto basado en la ignorancia, por supuesto, equivocado, de que evangelio o todo lo que tuviera que ver con evangelio como que lejos de mí. Tanto así que escuchaba muchos chistes, por supuesto, no me movía en los ambientes de las cosas de Dios, pero incluso desde niño hacían muchos chistes frente a la gente que no quería hacer ciertas cosas, le hacían lo que hoy llaman bullying. O sea, lo levantaban a uno. Ay, la religión se lo prohíbe, le decían a uno.
O alguien si quería hacer un chiste lo decía con un tono de sarcasmo, no, es que a mí la religión me lo prohíbe. Y hablaban mucho del término evangélico. Yo crecí escuchando ese término. Y claro, yo tenía una predisposición muy negativa hacia evangélico. Bueno, yo tuve mi experiencia con el Señor hace 23 años y pasados unos 3 meses de estar caminando con Cristo, el pastor Héctor estaba dando una enseñanza. Yo siempre digo, cuando la iglesia era solo de la puerta de cristal para allá, donde está la librería y la cafetería, esa era nuestra iglesia, donde está la librería era el altar, y pues teníamos alrededor de unas 50 sillas, de esas blancas que todavía quedan por ahí. Y estaba el pastor intercediendo por la iglesia y habló de la iglesia, y yo estaba allí metido en el espíritu, sí Señor, por la iglesia, y de pronto él dijo, la iglesia evangélica en Colombia. Yo estaba así, cuando dijo la iglesia evangélica en Colombia, yo dije, la iglesia evangélica. Y ahí mismo pensé, ¿yo dónde me metí? Porque tenía un pensamiento, una carga en mi ser interior frente al término evangélico, como muchos lo tienen todavía. Es más, pasados los años, como a los 3 años, estaba yo enseñando aquí un sábado a un grupo de señoras y una de ellas me refería a que la vecina ya no la saludaba, que las hijas le estaban haciendo el feo a las hijas de ella y que le habían dicho, no, es que usted está yendo a esa iglesia evangélica. Me dijo, cierto pastor, que yo no estoy yendo a la iglesia evangélica, que yo estoy yendo a la iglesia cristiana. Entonces yo tuve que tomarme unos minutos para explicarle que nosotros, para la gloria de Dios, somos evangélicos porque creemos en los evangelios. Y ojalá no haya alguno de esos que estaba en mi lugar, porque si hoy hay alguno, pues va a ser una bendición. Pero yo entendí que ser evangélico, y nosotros somos cristianos evangélicos, es porque creemos en los evangelios. Y preparando este mensaje me puse a repasar algunas cosas, una de ellas el significado de la palabra evangelio. No sé si usted sabía que la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y hay otra acepción, es un término griego, evangelios, que significa también noticia alegre. Y entonces me gustó porque yo creo en las cosas que son buenas y son nuevas. Y yo creo en las noticias que traen alegría al ser humano. Nosotros creemos en los evangelios porque ellos relatan la vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su momento, Jesús de Nazaret, encarnado como un ser humano, Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que todos tengamos esa claridad, porque si esa claridad nos asiste, entendemos que somos portadores de buenas nuevas, portadores de noticias alegres. ¿Y usted sabe qué hace alguien cuando recibe una noticia alegre? ¿Qué hace? La cuenta. No sé si a usted le han contado algo y usted qué es lo primero que hace cuando le cuentan. Usted dice, ¿a quién? Yo voy a buscar a alguien a quien contarle, y toma el teléfono, coge el WhatsApp y cuenta. No solamente cuando le cuentan que fulano hizo o dejó de hacer y usted dice, no. Una buena noticia es algo digno de contarse. Y nosotros somos portadores de buenas noticias. Dígame. Amén. Claro, tengo que entender cuáles son las buenas noticias, porque si no sé cuáles son las buenas noticias y tengo que creer que son buenas y tengo que recibir bendición con esas noticias para luego yo ir y transmitirlas y difundirlas. La vida y obra de Jesús de Nazaret son muy buenas noticias. Y nosotros, bueno, den un aplauso al Señor, aleluya. Mire cuánta gente hay por allí proclamando y divulgando cosas que no son buenas. No sé si conoce a alguien. Hay gente que difunde cosas que no son buenas, que son malas, que son perversas, que son inmorales. Y hay muchos oídos que se inclinan a escuchar ese tipo de noticias, que se deleitan en ese tipo de noticias. Pero nosotros no nos deleitamos en las noticias que no están conformes a la palabra de Dios. Nos deleitamos en saber que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes, que no hay un nombre sobre ese nombre, porque Él recibió del Padre un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Denle un aplauso al Señor. Es que eso, mire, eso debe regocijarnos.
Eso debe generarnos admiración, reconocimiento. Bueno, es que yo no estoy echando cualquier cuento. Hay gente que se enreda para echar ciertas historias. Bueno, es que está como echando cuento, está como envainado, como encartado, dicen por ahí. Yo no estoy ni encartado ni en dificultades. Yo estoy es que cuento las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Pero la mayoría de nosotros está en una zona de confort con respecto a eso. La mayoría de nosotros sabemos que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, que ya no estamos en muerte sino en vida, que ya no estamos en mentira sino en verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sabemos que somos templo del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que nuestro corazón fue cambiado, teníamos un corazón de piedra, ahora tenemos un corazón de carne, ¿cierto? Que nosotros no veíamos sino lo que ven nuestros ojos, pero ahora vemos las cosas que no se ven. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero eso produce un regocijo y un confort. Yo soy hijo de Dios. ¿Cómo te parece, Alá? Pero en esa zona de confort estamos rodeados de muchas personas que no viven esa experiencia, que están en angustia, en incertidumbre, en desesperación, que como dicen por ahí no saben qué camino coger, y nosotros sabemos que el camino es Cristo. Sin embargo, vemos que están en una incertidumbre, que no saben qué camino coger, y nosotros decimos, bueno, yo menos mal que ya estoy en el camino, y nos falta algo para poder tener una actitud correcta frente al poder y al alcance de la palabra de Dios y frente a las personas que están en las tinieblas, en la mentira y en la muerte. Necesitamos entender que Dios nos llamó no solamente para eso. El Salmo 23 dice que Dios trae una unción sobre cada uno de sus hijos. Me gusta el Salmo 23 que dice que Él trae una unción sobre mí. Dice que unge con aceite en mi cabeza. Pero no sé si ha leído qué dice enseguida ese versículo. ¿Alguien se acuerda qué dice ese versículo? Vamos, dígalo fuerte. Diga, mi copa está rebosando. Eso me sugiere algo. Eso me sugiere algo. Cuando Jesús habló con la samaritana, le dijo que el que bebiera del agua de ese pozo volvería a tener sed. Pero que el que bebiera del agua que Él le daría no tendría sed jamás, sino que el agua que Él le daría sería en Él como una fuente que salta para vida eterna. ¿No le parece interesante? O sea, lo que Dios me da me satisface, me llena, me pone pleno, pero no termina allí. No es para esto, lo decíamos hace unos días, es para esto. Es para ir a rodear, es para ir a anunciar, es porque no nos podemos quedar callados de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Pero ocurren cosas, ¿por qué no lo hacemos? No sé si usted se ha preguntado alguna vez, ¿por qué no lo hacemos? No piense hoy por qué no lo hace mi esposo, por qué no lo hace mi vecino. Piense hoy por qué no lo hago yo. Porque cada uno de nosotros debería ser un multiplicador de las buenas nuevas. Es lo que Dios está esperando. Pero leemos en boca de Jesús que Él dice, yo fui enviado. Si miramos el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el verso 32, en boca del apóstol Pablo, dice, hemos sido enviados para anunciar buenas nuevas. Lo leemos en Jesús y decimos amén. Lo leemos en Pablo y decimos amén. Pero cuando se nos dice que nosotros debemos hacerlo, decimos, bueno, yo ni pastor, ni apóstol, ni evangelista, ni maestro, no, yo no soy ninguna de esas. No, todos tenemos que anunciar las buenas nuevas. Cuando recibimos una buena noticia tenemos que hacer así, bueno, ¿a dónde voy a contarla? Pero necesito tener claras cuáles son esas noticias. La mejor noticia del mundo, ¿quién se la sabe? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos la conocían? Usted y yo somos portadores de la mejor noticia del mundo. ¿Qué hace con esa buena noticia?
cuando está frente al enfermo, al afligido, al perseguido, cuando está frente a la persona que está desesperada sin saber qué hacer, o cuando está frente a una persona que no le encuentra sentido a la vida. Y yo sé la mejor noticia del mundo. ¿Qué cree usted que debo hacer? ¿Qué cree usted que está Dios esperando que yo haga con esa noticia? Yo tengo que contarle la buena nueva, pero no lo hago. Hoy el Señor me ha ministrado de una manera impresionante a través de una frase que nos dio en la primera reunión, en el primer culto. Es imposible que haya personas que me conozcan a mí y no conozcan a Jesucristo. Eso me ha impactado mucho, pero es lo que Dios está diciendo. Es imposible que alguien te conozca a ti y no conozca a Jesucristo. Piénsalo por un instante. Si me conoce a mí, sabe quién soy, tal vez es mi primo, mi amigo, mi vecino, sabe qué hago, sabe que asisto a la iglesia, sabe que leo la Biblia, sabe que oro, sabe que soy feliz. Diga amén. Pero no conoce a Jesucristo. Eso es imposible. No debe ser así. Por eso el propósito de este compartir, si usted lo mira en su volante, es tener la actitud correcta tener la actitud correcta para entender el poder y el alcance del mensaje de la palabra de Dios, para desvirtuar toda idea equivocada en nuestra mente que nos pueda impedir o limitar para anunciarle al mundo las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay cosas en nuestras mentes, hay ideas equivocadas que nos han impedido para hacer lo que Dios nos manda a hacer como proclamadores del Evangelio, como proclamadores de las buenas nuevas. Y lo primero que tenemos que entender, y usted lo mira en su volante, dice allí, estar llenos de la palabra. La Biblia dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Dios habite en nosotros con todas sus riquezas. Y en la otra versión dice que la palabra de Cristo more abundantemente en ustedes. Ahí dice, ayúdeme a leer, dice, que habite en mí, diga que habite en mí la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y ayúdame con la otra versión, por favor. Que habite en mí con toda su riqueza. Y aquí dice que more en abundancia en mí. Bueno, ¿qué pasa con la palabra? En el peor de los casos es expuesta ante nosotros cada 8 días el domingo que voy a la iglesia. Pero en la mayoría de nosotros todos los días tenemos un contacto con la palabra de Dios. Todos los días recibimos un pensamiento de Dios. Eso quiere decir que esa palabra habita en mí, mora abundantemente en mí, habita en mí con todas sus riquezas. Es el primer requisito para poderla anunciar. Porque si la palabra mora en abundancia en mi corazón, la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De tal manera que cuando llegue a donde uno que está diciendo que este país ya no tiene remedio, que esto de los sí, que esto del no, que unos por aquí, que otros por allá, el que tiene la palabra de Dios habitando con todas sus riquezas no va a hacer eco a esas palabras. Le va a decir, pero hay una esperanza. Y entonces va a generar como expectativa. Entonces se imagina que alguien esté despotricando como lo hace la mayoría de la gente hoy en día de Colombia. Este país, que es que aquí no hay remedio, que es que los políticos, que es que se roban, que es que no, que esto ya ni para qué. Y que usted diga, pero hay una esperanza. ¿Usted se imagina qué pasa ahí en ese escenario? Todo cambia. Si usted dice Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria, usted está soltando la palabra de Dios. Y eso tiene un impacto y un poder sobrenatural. Eso cambia el ambiente espiritual. Porque no es mi palabra, sino la palabra de Dios. Pero no voy a decir nada que yo no haya guardado en mi corazón. Pero lo que esté atesorado en mi corazón, el Espíritu Santo lo va a poner en mis labios conforme a la necesidad. Enfermo, afligido, desesperado, sin empleo, divorciándose, se le murió, lo echaron, no sabe qué hacer, no pudo estudiar. Frente a cada situación, yo tengo una palabra de esperanza y una palabra viva. ¿Y qué voy a hacer con ella?
Diga, la voy a soltar. Pero el primer requisito es que esté en mí. Pero ¿qué pasa cuando la palabra es expuesta delante de nosotros? No sé si recuerda la parábola del sembrador. Muchas veces cae a la vera del camino. Esto lo hace la iglesia con un esfuerzo, con un amor. Y a veces después de cerrar la puerta he tenido que recogerla hasta del piso. Algunas veces con monachitos, con corazones, con trencitas. Otras veces pisoteada porque alguien se paró encima. Entonces yo pienso, bueno, ¿qué pasó con el mensaje? Yo me imagino a estas personas como muchos que llegan a la casa y les preguntan, ¿cómo te fue en la iglesia? Y muchos de nosotros en nuestras casas tenemos incrédulos o personas que se han alejado de Dios. Y nosotros decimos llenos de gozo, muy bien, muy bien. Y cuéntame, ¿cómo estuvo? No, estuvo precioso, poderoso. ¡Ay! Y luego, ¿qué dijeron? Estuvo glorioso, estuvo espectacular. La hojita le hubiera ayudado para eso. Yo celebro que traiga cero, porque el papel aquí se lo damos. Y aunque no queremos supervisar la falta de que tenga su Biblia, le proyectamos la palabra. Pero si usted trae un esferito, usted se lleva aquí una nota. ¿Sabe qué nota? Lo que Dios puso en su corazón. Porque la gracia de Dios es de muchas formas. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. La palabra obra de muchas formas. De 5, 10, 15 versículos, hay uno que es para ti. Hay uno que llega a ti, hay uno que tú dices, es el mío. Era esa la palabra, eso era lo que yo necesitaba. Pero si no lo escribo, salgo aquí y digo, ay, esa palabra, ¿y cuál era? ¿Cuál era? ¿Cómo era? Ay, Dios mío, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios es expuesta delante de nosotros? Dios está esperando que la guarde, que la atesore, que la medite, que le dé vueltas, que la lea, que la repita, que la memorice, porque cuando así hago, Dios se revela. Gracias a Dios por ese amén. Cuando así hago, Dios se revela. No sé si a usted le ha pasado alguna vez, en un momento de escasez, y ese día usted se encuentra el devocional, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Usted empieza a decir, pero un momentico, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque plata no tengo. ¿Cómo es esto? Porque estoy sin trabajo. ¿Cómo es esto si yo estoy endeudado? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tal vez haya que leer un poquito más para empezar a entender. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y se queda usted allí. Y a la hora que tiene un espacio, le vuelve a dar la vuelta. Y al almuerzo le vuelve a dar la vuelta. Y lo vuelve a pensar y lo lee y lo repite. ¡Wow! Revelación. No importa en qué condición esté yo. Él es mi pastor y nada me faltará. Y usted lo recibe con una convicción tal que al otro día, si no el mismo día, va a tener enfrente a uno que estaba en una circunstancia similar. Y entonces usted le va a decir, el Señor es tu pastor y nada te faltará. O tal vez usted le va a decir, si haces del Señor tu pastor, nada te va a faltar. ¿Cómo? Como el Espíritu lo dé, si la palabra está guardada aquí. Si tengo en alta estima la palabra de Dios, si entiendo que la Biblia es la palabra de Dios, si entiendo que Dios y su palabra son uno solo, yo con esa palabra me voy a saciar. Mi copa, mi cabeza está ungida, pero ahora mi copa está rebosando. El agua que Él me da sacia mi sed. No tendré sed jamás, pero yo soy una fuente que salta para vida eterna. Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. ¡Aleluya! Lo segundo que tengo que entender para romper paradigmas, ideas equivocadas que me impiden proclamar el Evangelio, es que tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, el nombre que las tinieblas reconocen no es el nombre mío. Famoso o anónimo, no es el nombre mío. Es el nombre de Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará.
En el mundo espiritual, cuando tú y yo decimos en el nombre de Jesús, ocurren cosas sobrenaturales. Porque las huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los principados y potestades tiemblan ante el nombre de Jesucristo el Señor. Y cuando yo llevo el mensaje en el nombre de Jesús, cuando yo digo voy a ir allá, pero voy en el nombre de Jesús, cuando yo suelto la palabra de sanidad, de consuelo, de sabiduría, de fortaleza, y lo hago en el nombre de Jesús, ocurren cosas sobrenaturales. No dependen de mí, dependen del poder y de la obra de Dios. No sé si usted se anima con eso a hacerlo. Lo tercero es tener la actitud correcta. Necesitamos desarrollar la actitud correcta. No sé si usted recuerda a Jesús qué actitud tenía. Hay una parte de la Biblia que dice que él una vez vio a las multitudes y las vio agobiadas, desamparadas, desesperadas. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el verso 36, dice que las miró con compasión. ¿Cómo miramos al angustiado y al desesperado? ¿Cómo miramos al enfermo? ¿Cómo miramos a la persona que está en crisis? ¿Cómo miramos a la persona que está equivocada, al que es violento, es agresivo, al que es amargado? Fuchi. Yo con amargados, pocón. O a veces descalificamos o enjuiciamos con facilidad. A veces se nos es permitido conocer el trasfondo de la vida de algunas personas. Y entonces cuando están en ese momento de crisis, en la mala dicen algunos, entonces lo primero que pensamos es, bien merecido se lo tiene. ¿Quién lo mandó? Harto se le dijo. Y no hay compasión. No hay compasión. A veces en el mejor de los casos hay lástima, pero la mayoría de las veces hay indiferencia. Y no nos llamó el Señor a eso. Su palabra nos enseña que debemos tener compasión de las personas. ¿Por qué debemos tener compasión? Enseguida dice, porque entendemos su condición. La condición que describe la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, verso 4 es tremenda. Dice, están ciegos, porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Aunque quisieran, no pueden ver. Si yo sé de su condición de ceguera, ¿yo qué debo hacer? Pensar por allá, decir, menos mal yo sí veo. Gracias a Dios yo ya no estoy ahí. Necesito decirle algo. Necesito darle una buena noticia. Necesito decirle, Jesús es la luz del mundo y el que lo sigue no andará en tinieblas. ¿Es muy difícil decir eso? ¿Usted conocía esa buena noticia? ¿Esa noticia lo ha bendecido? Claro, pero ahora necesito decírsela a él que está ciego, que está en tinieblas, que no puede ver así quisiera. No lo va a ayudar un billete de 20,000, no lo va a ayudar que yo lo abrace, no lo va a ayudar que yo le diga, ay, cómo lo siento, no. Su condición va a cambiar cuando yo le diga, Jesús dijo que Él es la luz del mundo y que el que lo sigue no andará en tinieblas. Y cuando suelto esa palabra, en el mundo espiritual suceden cosas. Las tinieblas tienen que retroceder. Las tinieblas sueltan esas vidas y esas personas pueden recibir la revelación de Dios y decir, vaya, yo quiero hacer Jesús. Yo no quiero seguir confundido, no quiero estar perturbado, no quiero estar en tinieblas. Necesito esa luz. Y ahí usted va a seguir avanzando con las buenas nuevas. No te preocupes, que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. No te preocupes porque en Jesús y solo en Él hay perdón de pecados. No, usted me dice eso porque es que usted no sabe. Ay, si usted supiera. No, no importa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sí, pero es que yo hice algo terrible. En Cristo hay perdón de pecados. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Bueno, es muy difícil decir eso.
Parece que sí por sus caras. No, no es difícil, mis amados. Es que more en abundancia, es que lo haga en el nombre de Jesús, es que tenga compasión y entienda su condición y se deje usar por el Espíritu Santo. Las palabras las va a poner el Espíritu de Dios en tus labios, pero necesita que estén en abundancia en su corazón. El Espíritu las va a sacar de tu corazón y las va a poner en tu boca. Y cuando las sueltes por tu boca, el poder sobrenatural de Dios para bendecir, para ayudar, para revelar, para sanar, para restaurar, va a obrar. ¿De quién depende eso? Si yo lo hago, el resultado es de Dios. Y Dios lo hace. Si yo suelto su palabra, Dios me respalda. Necesito soltar la palabra. ¿Cuántas buenas noticias te sabes? Escríbelas. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios es paciente para con todos, no desea que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. No sé cuántas buenas noticias te sabes, pero empieza a escribirlas. Empieza a vivir por ellas y que se vuelvan vida en ti. Determinan tu destino, determinan tu día, determinan lo que dices, lo que haces y cómo lo haces. Estás lleno de esa palabra. Vas a ser una fuente que salte para vida eterna. Vas a ser una copa que rebosa. Vas a ser uno que anuncia y vas a ser uno que está mediando ante las personas y el poder de Dios va a fluir a través tuyo. Aleluya. Gloria a ti. Y necesito entender no solamente la condición de ellos que están perdidos como ovejas sin pastor. Necesito entender no solo la condición de ellos que están endurecidos en la ignorancia que les asiste. Necesito entender mi condición también. No me ha llamado el Señor para que yo mire como si fuera de mejor familia a la otra persona. Yo soy un hijo de Dios, incircunciso, inconverso, pecador, lujurioso, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer nomás yo estaba de ese lado. Necesito entender eso. Yo no soy mejor. La misericordia de Dios me alcanzó, gloria a Dios. Él me rescató, gracias Señor. Él me dio nueva vida, me hizo templo de su espíritu. Me dio la mente de Cristo. Puso en mi cántico, puso en mi boca cántico nuevo. Me sacó del lodo, me puso sobre la roca. Todo lo que tú y yo sabemos, buenas noticias. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con Él. ¿Quién soy yo para poner niveles? No, es que este será que sí. No, este ya está muy abajo, este ya no tiene, no. Este no. A ver, si hay otro por ahí. No. La Biblia dice todos. Dice todo aquel que en Él cree. Diga todos. El deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Todos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Todos. Mi condición es que Él tuvo misericordia de mí y un día me alcanzó por su gracia, perdonó mis pecados, me dio nueva vida, ahora estoy en la vida abundante. No porque yo sea mejor que Él o que ella. Pero también entiendo que como me llegó a mí esa gracia, me llegó a mí ese poder, Dios quiere llegar a ella, pero necesita que yo le cuente la buena noticia. Me subí a un taxi hace pocos días, en Unicentro, hace unos 10 días, a las 3 de la tarde en medio de un aguacero. Y nos pusimos a hablar con el señor del taxi y él empezó, como muchos, que el sí, que el no, que el plebiscito, que este país, que bla, bla, bla. Y yo le dije, pero para Dios todo es posible. Me miró por el espejo y me dijo, ¿usted cree? Le dije, sí, yo creo. A los 5 minutos
estaba contándome de su crisis, de su hogar, de su posible divorcio. Dijo que iba a venir, no ha venido. Pero la palabra la recibió. Hubo lágrimas en sus ojos. Pero si yo me subo al taxi y él me dice que este país, y yo le digo, sí, 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 que Millonarios, que Santa Fe, y que el Real Madrid, y que la economía, y que Hillary Clinton, y que el otro, ¿cómo se llama el otro? Donald Trump. Y yo me quedo ahí. Sí, es que republicanos y demócratas, que liberales, que conservadores, sí, que partidos, sí, que la política, que el plebiscito. No, hermano, chao, esto, antes tenemos vida, chao. Él se quedó donde estaba. Dureza, ignorancia, amargura, desesperanza. Él sale a trabajar sintiendo, ay, yo nací pobre, nací para taxista, aquí uno se gana, ay, para la comida, para la papa, ay, ay, ay. Y yo pasé por la vida de él y él se quedó pensando lo mismo. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ninguno perezca, que ninguno se pierda, que todos vengan al conocimiento de la verdad, pero dice que yo tengo que anunciarlo. Dice que yo tengo que presentarlo y tengo que entender la condición de él y la condición mía. Por último, ¿qué es lo que yo digo? Así como lo que reconocen las tinieblas es el nombre de Jesús, también lo que reconocen es la palabra de Dios, que es más penetrante que cualquier espada de dos filos. Esa es la que reconocen las tinieblas. Es esa la palabra que tiene poder. La palabra de Dios, dice en Hebreos capítulo 4, verso 12, es viva. ¿Ve que usted sabe esa buena noticia? Todos no sabemos las buenas noticias. Diga, es viva y eficaz. Viva y poderosa. En la otra versión dice viva y eficaz. Pero es más cortante que espada de dos filos. No piensa en la sangre ni en la herida. No está hablando de ese tipo de espada. Está hablando en términos espirituales. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo del ser humano, el alma y el espíritu. Llega hasta allá y lo confronta. Esa palabra llega hasta su interior y lo hace pensar, bueno, yo, ¿en qué ando? Esa palabra evidencia su condición y la persona se sacude. Llega a sus entrañas mismas. Lo confronta, la persona dice, uy, espere. O sea que, yo nunca lo había visto. Oiga, a mí nadie me había contado. Oiga, ¿de verdad eso es así? Oiga, con razón que, etcétera, 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 porque la palabra obra. La Biblia enseña en Isaías 55 que la lluvia cae del cielo sobre la tierra y hace que la tierra produzca, germina, por efecto de la lluvia que cae. Dice el profeta que así es la palabra de Dios. Que así como la lluvia desciende y hace producir la tierra, no vuelve al cielo. Así es la palabra de Dios. Cuando Dios la envía, produce algo, tiene un efecto, cumple un propósito. Pero yo tengo que soltar la palabra. Diga conmigo, soltar la palabra. Voy a hacer una lista de esas buenas noticias. Voy a hacer una lista de cuánta palabra yo sé. Todos los que estamos aquí sabemos las buenas noticias. Aún el más nuevo, mínimo se sabe Juan 3:16. Mínimo. No está pidiendo el Señor que usted vaya y recite la Biblia. Porque pues no es por ahí. Es una palabra. Una palabra que sea enviada. Una palabra que sea dicha. Una palabra que sea la palabra de Dios. No su palabra, no mi palabra. La de Dios. Como Dios la va a acomodar a la situación, Dios le va a poner a usted. Es que muchas veces, no, ¿yo qué voy a decir? La Biblia dice, no se afane por lo que va a decir, el Espíritu Santo pondrá las palabras en su boca. No se afane, déjele el resultado a Dios. Ay, pero ¿será que sí? Ay, pero ¿será que no? ¿Y si me dice que no? ¿Y si me hace el feo? No, ¿y qué tal que no me vuelva a hablar? No, y es mi tía la que a veces hasta me apoya. No.
¿Qué tal yo me ponga en esas y pierda ahí el patrón? No, 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 no. Necesitamos saber qué es la palabra. Es viva porque produce vida y es eficaz porque transforma, produce cambios. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos despojarnos de esas prevenciones. Necesitamos tener la actitud correcta. Necesitamos orar cuando vamos a ir a saludar al enfermo, cuando vamos a ir a visitar al que está en problemas. Necesitamos antes orar, decir: Padre, ten misericordia, Señor, mira su condición. Padre, no le tomes en cuenta, Señor, hoy te pido, Señor, hoy te suplico. Señor amado, úsame, lléname, Espíritu Santo. Quita de mí todo pensamiento equivocado, todo sesgo equivocado. Coloca en mi boca tu palabra, Señor. Yo quiero ser un mensajero de las buenas nuevas, de las noticias alegres. Yo soy un portador de buenas noticias. Señor, es tu palabra la que tiene el poder. Señor, yo voy en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Usted llega allá, mi hermano, mi hermana, y solo déjese usar por el Señor. La persona va a decir algo. Usted va a detectar algo en la persona y el Espíritu Santo le va a dar esa palabra de vida y usted la va a soltar. Y me cuenta. Yo sé que muchos de ustedes han vivido esa experiencia. Pero esta mañana una hermanita muy querida después del culto me dijo, muy querida ella, me dijo: usted sabe que yo lo hago, pero me falta, esa palabra era para mí. Qué bonito eso. Y yo sé que ella lo hace. Es una evangelista. ¿Cuántos evangelistas hay acá? Todos somos llamados a evangelizar. A unos particularmente se les dio ese ministerio, ese don. Pero todos, sin excepción alguna, estamos rodeados de personas que necesitan las buenas nuevas. Es imposible que alguien me conozca a mí y no conozca a Jesucristo. Vamos, diga conmigo: es imposible que alguien me conozca a mí y no conozca a Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Aleluya. Póngase de pie. Realmente yo tengo que decir algo de parte de Dios a las personas que no lo conocen, a las personas que de pronto han oído hablar de Dios, de pronto han oído la palabra, pero no conocen la persona. Muchos dicen la palabra Dios. Piénsalo allí donde tú estás. Muchos dicen Dios. Es una palabra. Pero muchos no conocen a la persona de Dios. Tú y yo, por su misericordia, lo conocemos. Y entre más nos metemos con Él y con su palabra, más lo conocemos. Pero hay muchas personas que, aunque hayan dicho la palabra Dios, no lo conocen aún. Y Dios quiere darse a conocer. Y para eso te ha ungido. Y para eso me ha ungido. Para llevar las buenas nuevas a los pobres, a los angustiados, a los necesitados, a los que están desesperados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Algunos de ellos en nuestras propias casas o en nuestras propias familias, en nuestros vecindarios, en nuestros sitios de trabajo. Allí están dispersos, están confundidos, no lo muestran abiertamente. Su ignorancia, su confusión está disfrazada de amargura, de pesimismo, de rudeza, de agresión.
de caras duras, que solo la palabra de Dios puede cambiar. Padre, yo te suplico que nos des esa sensibilidad, primeramente para entender el poder y el alcance de tu palabra, y que por ahí derecho tengamos la actitud correcta frente a las personas. Ahora mismo tú estás pensando en alguien. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Señor. Ora por esa persona, ora por esa persona. Ora, hazlo en este momento. Yo te doy gracias, Señor, por poner esa persona en mi corazón en este momento. No pienses la condición de la persona, si es agresiva, grosera, ruda, indiferente. No pienses. Piensan que Dios quiere cambiar su corazón y que tú tienes la buena noticia para esa persona. Solo piensa en eso. Padre, yo te doy gracias. Hoy quiero aceptar que es imposible que alguien que me conozca a mí no conozca a Jesucristo. Es imposible que las gentes sepan que yo voy a la iglesia, que yo leo la Biblia, y no sepan que Jesús es la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Es imposible que si me conocen a mí no sepan esa buena noticia. Es imposible que las personas que me conocen a mí y están desesperanzados, no conozcan la buena noticia de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es imposible, Señor, que haya personas que me conozcan a mí y estén en condenación, se sientan enjuiciados, culpables, indignos, y no sepan que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para que ellos tuvieran en ti perdón de pecados. Es imposible, Señor. Es imposible que haya personas que me conozcan y estén confundidas, llenas de incertidumbre, no sepan qué camino tomar y no sepan que Jesús es el camino. Es imposible, Señor, que me conozcan a mí y no sepan la buena noticia de que si creen en Jesús como el que Dios levantó de entre los muertos y lo confiesan con su boca, serán salvos. Es imposible, Señor, que me conozcan a mí y no sepan, si están confundidos y en tinieblas, que Jesús es la luz del mundo y que aquel que lo sigue no andará en tinieblas. Padre, yo te suplico hoy en el nombre de Jesús que nos sacudas, que quites todo temor y toda inseguridad, que quites toda indiferencia, toda indolencia de nuestros corazones, para que seamos sensibles. Dile al Señor: yo quiero ser sensible de la condición del otro, porque sea cual sea, si no tiene a Jesucristo está mal, y yo le voy a contar cómo salir de ese malestar. Gracias te doy, Señor. Dale gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Oh, sí, Señor. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo,
A la escuela y donde viajo te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Allí donde tú estás, dile al Señor: aleluya, aleluya, aleluya. Allí donde tú estás, dile al Señor: Dios mío, aleluya. Allí donde tú estás, dile al Señor: Dios mío, al entender que me escogiste, no solamente para salvación, sino para divulgación de tu reino, a partir de hoy propongo en mi corazón cumplir con este llamamiento santo y anunciar las buenas nuevas a todos aquellos que me rodean, despojándome de toda prevención y prejuicio. Yo lo propongo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que en todas partes estés conmigo. Aleluya. En mis conversaciones con mis amigos, quiero que tú seas el centro de atención. Amén. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder.